Mírame a la cara y dime que no quieres estar conmigo. No quiero estar contigo. Se terminó. Hola familia de TVN Revisar. Hoy les traigo un episodio donde las máscaras caen, las traiciones se confirman y la esperanza lucha por sobrevivir en Valle Salvaje. Si creíste que lo habías visto todo, espera a descubrir lo que Úrsula, Rafael, Adriana y la casa pequeña enfrentan en este capítulo inolvidable. Vamos con todo lo ocurrido en el capítulo 206. El capítulo 206 de Valle Salvaje ha dejado en evidencia que el poder se impone con fuerza, pero la dignidad resiste en silencio. Rafael, atrapado en el chantaje de Úrsula y la presión de su padre, confirmó su boda como una sentencia, alejándose para siempre de Adriana y de su propio deseo. Úrsula, más astuta que nunca, no solo consolidó su lugar al lado de Rafael, sino que se convirtió en la sombra vigilante de Victoria, extendiendo su control incluso dentro de la casa pequeña. Don Hernando, antes de partir, selló su ruptura con Leonardo con una amenaza amarga, mientras Irene y el joven Guzmán exploraban una intimidad inesperada, nacida en la fragilidad de una noche compartida. En paralelo, Bernardo intentó rescatar a su comunidad buscando apoyo externo, pero los tentáculos de Victoria y Úrsula frustraron sus planes con precisión implacable. El hambre se apoderó de la casa pequeña, llevándolos al límite. Luisa, quebrada por la impotencia, y Matilde, rechazada por los suyos, simbolizaron la humillación de quienes resisten sin armas. Sin embargo, Alejo propuso una siembra como símbolo de rebeldía, un gesto mínimo pero cargado de fuerza. Aunque parezca insignificante frente al poder de sus enemigos, plantar una semilla se convirtió en un acto de guerra. La casa pequeña aún no ha sido derrotada, sus estómagos están vacíos, pero su voluntad sigue intacta, y mientras el palacio celebra su aparente victoria, en la tierra removida empieza a brotar algo más fuerte que el miedo, la esperanza, una esperanza que tarde o temprano hará temblar los cimientos del valle. El comedor aún conservaba los ecos de la noche anterior, pero lo que había comenzado como un momento de incertidumbre terminó con una certeza amarga para todos los presentes. Rafael, con el rostro endurecido por la culpa y la presión, había anunciado que su boda con Úrsula se celebraría 2 semanas después de la de su padre, el duque José Luis. Aquellas palabras, pronunciadas con voz firme pero vacía, sellaban su rendición al chantaje. Úrsula, sentada a su lado, apenas pudo contener su satisfacción. Mostraba una serenidad fingida mientras apretaba suavemente el brazo de Rafael, como si fuera un gesto de cariño, cuando en realidad era una señal de posesión. El silencio que siguió al anuncio fue interrumpido por los aplausos fríos de José Luis y la sonrisa complacida de Victoria, como si el destino de todos estuviese finalmente encajando en su retorcido plan. Pero lo que más se grabó en la memoria de todos fue la expresión de Adriana. Su rostro, pálido y desencajado, fue el espejo de una traición imposible de disimular. No dijo una palabra, pero sus ojos hablaban con claridad. Rafael, al cruzar la mirada con ella, titubeó por un segundo. Fue una grieta breve en su máscara de control. Úrsula lo notó y no tardó en intervenir con crueldad cuidadosamente disfrazada. Adriana dijo con una voz melosa que no podía ocultar su veneno: ¿Te pasa algo? ¿Tienes una cara? ¿Te sorprende la noticia? ¿Esperabas otra cosa? Todos miraron hacia Adriana, que permanecía inmóvil. No respondió, solo volvió la vista hacia su plato vacío, mientras apretaba con fuerza las manos sobre las rodillas. Esa humillación pública era más de lo que podía soportar, pero sabía que mostrar debilidad sería darle aún más poder a Úrsula. Eva, que solía disfrutar de los rumores, murmuró con tono mordaz: a mí me da la sensación de que Úrsula no está a la altura de Rafael. Fue un comentario susurrado, pero suficiente para sembrar inquietud en la mesa. Victoria lo oyó y apretó los labios, tomando nota mental de quién estaría en su contra si surgía la ocasión. Después de la cena, Adriana buscó a Julio, lo miró con ojos inquisitivos. Necesitaba entender si todo había sido una jugada de último minuto,
¿O si él lo sabía desde antes, tú sabías lo que iba a anunciar Rafael? Le preguntó con la voz apenas contenida. Julio fingió ignorancia, encogiéndose de hombros. No, Adriana. Me tomó por sorpresa también, pero Adriana no le creyó. Julio era torpe en muchas cosas, sí, pero sabía que Úrsula le había confiado más de una vez sus intenciones. La traición no solo venía de Rafael, sino del círculo de silencios que se había tejido a su alrededor. Esa noche, mientras los criados retiraban los restos de la cena, Úrsula se acercó a Rafael en privado. Su tono cambió por completo, dejó atrás la dulzura fingida y adoptó una postura de conquista. ¿Quieres que vuelva a ser aquella mosquita muerta que te enamoró?, le preguntó con una sonrisa burlona. ¿O prefieres esta versión mía? Rafael no soportó más, le lanzó una mirada cargada de desprecio y le espetó: Vete a freír espárragos, Úrsula. Sin embargo, lo que hizo después dejó claro que, a pesar de todo, seguía atrapado. Se acercó a Adriana más tarde y con voz tensa le dijo: No quiero seguir viéndote, es lo mejor, para ti, para mí, esto se acabó. Y así, en cuestión de horas, Rafael firmaba con sus actos su rendición definitiva, aceptaba el chantaje, le daba la espalda a su amor verdadero y se encadenaba, por voluntad o cobardía, a una mentira que ya lo había empezado a devorar desde dentro. La mañana siguiente al anuncio de la boda, don Hernando se presentó en los pasillos del palacio con el porte altivo de quien no teme enfrentarse a nadie, pero con una determinación más oscura de lo habitual. Sabía que su partida hacia la corte era inminente, pero no se iría sin dejar claro dónde se encontraba su lealtad y su desprecio. Antes de abandonar Valle Salvaje, solicitó hablar con José Luis. El duque lo recibió con cortesía fingida, aunque ambos sabían que bajo esas sonrisas se ocultaba una tensión irresuelta. No podía irme sin darte un último consejo, dijo Hernando con voz grave. Lo que estás haciendo en la casa pequeña no solo es ruin, es cobarde. José Luis sonrió con cinismo. Siempre tan elocuente, Hernando, pero ya no estás en posición de juzgar mis decisiones y tú ya no estás en posición de justificar tus abusos, replicó el marqués. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar. A ti te espera el vacío. José Luis no respondió. Hernando no esperaba otra cosa, giró sobre sus talones y se encaminó hacia sus aposentos, donde aún le quedaba una última conversación pendiente, la más amarga de todas. Leonardo estaba de pie junto a la ventana cuando su padre entró sin anunciarse. No hubo saludo, ni palabras de cortesía, solo el silencio pesado de dos hombres quebrados por la desilusión mutua. He decidido que no quiero volver a oír tu voz, comenzó Hernando con frialdad. No me hables, no me mires. Desde hoy, para mí, no existes. Leonardo parpadeó, como si esas palabras le hubieran impactado físicamente. Apretó los labios, conteniéndose. Perfecto, logró decir al fin. Así es más fácil. Pero Hernando no había terminado. No pienses que esto acaba aquí. Algún día, cuando menos lo esperes, me vengaré. Vivirás con miedo, Leonardo, con ese mismo miedo que tú me hiciste sentir cuando me levantaste la mano. ¿Eso es lo que te duele tanto? ¿Un solo golpe?, le respondió Leonardo, dando un paso hacia él. Yo abandoné todo por ti. Abandoné la corte, trabajé la tierra, salvé a Pedrito, ¿y tú me pagas con amenazas? Tú lo arruinaste todo con tu debilidad, espetó el marqués. Te enamoraste de una mujer que no te corresponde. Desobedeciste cada orden que te di y te atreviste a golpearme. ¿Qué clase de hijo eres? ¿Uno que no quiere parecerse a ti?, respondió Leonardo sin titubear. El silencio volvió a caer entre ellos, más pesado que nunca. Hernando dio media vuelta sin decir adiós, y Leonardo se dejó caer sobre una silla, exhausto, sintiendo que aquel hombre, por más que le doliera, ya no era su padre, era solo una sombra de poder herido que ahora se marchaba dejando detrás ruinas. Minutos después, mientras el carruaje del marqués atravesaba los límites del valle,
Leonardo bajó al jardín. Necesitaba aire, espacio, pero lo único que encontró fue una extraña sensación de vacío. Por primera vez, era libre de su padre y al mismo tiempo estaba más solo que nunca. Esa tarde no habló con nadie. Vagó por la finca sin rumbo hasta que finalmente, sin proponérselo, llegó a la puerta de la habitación de Irene. No sabía qué buscaba allí, pero necesitaba estar lejos del rencor, del odio, del pasado. Irene la abrió sin sorpresa. Lo había esperado. ¿Ha sido duro?, le preguntó con suavidad. Leonardo asintió, mucho más de lo que imaginaba, y sin decir más entró, no como un huésped, sino como un hombre que acababa de ser despojado de todo y solo deseaba un poco de paz, aunque fuera por una noche. Las palabras del marqués aún resonaban en la mente de Leonardo cuando cerró la puerta detrás de él. Irene, atenta a cada uno de sus movimientos, percibió en su mirada una mezcla de cansancio, rabia y una tristeza insondable. No necesitaban hablar demasiado. Ambos sabían que lo que estaba ocurriendo entre ellos se gestaba en la quietud compartida. Había una botella de licor a medio terminar sobre la cómoda. Irene la tomó con naturalidad, sirvió 2 vasos y le ofreció uno a Leonardo. Él aceptó sin decir nada. Se sentaron en el suelo, espalda contra la pared, y por unos minutos simplemente bebieron en silencio. ¿Te dijo algo antes de irse?, preguntó Irene finalmente. Sí, que me borrara de su vida, respondió Leonardo, y que me prepare para el día en que me devuelva el golpe, multiplicado por 100. Irene bajó la mirada, comprendiendo el peso de esa amenaza. ¿Y tú? ¿Le crees capaz? Leonardo soltó una risa amarga. No necesito creerlo. Sé que lo hará. Mi padre nunca olvida ni perdona. Irene se acercó un poco más, lo suficiente para que sus rodillas se rozaran. Entonces deberías dejar de pensar en él, dijo con suavidad. Al menos esta noche, al menos aquí. Leonardo la miró. Sus ojos, siempre tan expresivos, ahora parecían buscar desesperadamente un refugio. Algo se rompió dentro de él. Tal vez una barrera, tal vez un miedo, tal vez simplemente el agotamiento, pero en ese instante se inclinó hacia ella y sin pedir permiso la besó. Irene no retrocedió. Al contrario, lo abrazó con fuerza y le devolvió el beso con una pasión inesperada. No era una muestra de amor romántico, sino de 2 almas que se encontraban en la intemperie, buscando calor en medio del frío emocional que los envolvía. El beso fue largo, profundo, liberador. Cuando se separaron, ninguno dijo una palabra. ¿No hacía falta? Se recostaron sobre la alfombra, uno junto al otro, con las manos entrelazadas, respirando el mismo aire, compartiendo la misma melancolía. ¿Te arrepentirás mañana?, preguntó él, con un dejo de ironía. No lo sé, respondió Irene, pero tampoco quiero pensar en mañana. El resto de la noche fue una secuencia de confesiones suaves, silencios compartidos y miradas cómplices. No sabían qué sería de ellos al día siguiente, si este momento los uniría o los separaría, pero en ese instante, en esa pequeña habitación iluminada por una vela temblorosa, habían encontrado una tregua a su dolor. Al amanecer, cuando Irene despertó, lo primero que vio fue a Leonardo dormido junto a ella, con el rostro más sereno de lo que lo había visto en semanas. Se levantó con cuidado para no despertarlo. Apenas se puso de pie, alguien llamó a la puerta. Era Alejo. Buenos días, Irene dijo con una sonrisa ambigua. Vengo a informarte, bueno, a ti y a Leonardo. Anoche, durante la cena, Rafael anunció que se casa con Úrsula en 2 semanas. Irene sintió que el impacto de la noticia le devolvía de golpe la realidad. Asintió, tratando de procesarlo. Alejo, con mirada curiosa, echó un vistazo disimulado al interior, donde aún se veían las mantas revueltas. Ah, por cierto, el mayordomo anda preguntando por unos rumores. No sé si se refiere a lo de Rafael o a lo de anoche. Irene cerró la puerta lentamente.
Quedándose sola por un momento en el pasillo, no sabía qué rumbo tomarían las cosas, pero una cosa era segura: algo había cambiado, y aunque el beso con Leonardo hubiese sido fruto de la debilidad, la semilla estaba plantada. El eco de la cena seguía retumbando en cada rincón del palacio. En la casa pequeña, sin embargo, se vivía con otro ritmo, más lento, más resignado, más cargado de incertidumbre. Pero ese silencio pronto se rompió con la llegada de Adriana, que caminaba con paso rápido hacia Julio, decidida a buscar respuestas que le aclararan la humillación sufrida la noche anterior. ¿Tú sabías lo de la boda?, le espetó sin rodeos. ¿Sabías que Rafael iba a anunciar eso delante de todos? Julio levantó las cejas con fingida sorpresa, como si no entendiera la pregunta. ¿Qué? ¿La fecha? No, yo no tenía idea. No me mientas, insistió Adriana, con el dolor mezclado con rabia en la voz. Tú conoces bien a Úrsula, sabes cómo manipula, sabes que no actúa sola. ¿De verdad no sabías nada? Julio titubeó. Era torpe con las palabras, pero su silencio decía más que cualquier respuesta. Adriana lo comprendió al instante. La verdad no estaba en lo que decía, sino en lo que callaba. Te vendiste, susurró. Como todos. Julio intentó replicar, pero Adriana ya se había alejado. No quería más excusas. Necesitaba entender qué había en la mente de Rafael, qué lo había empujado a rendirse de esa forma y, sobre todo, por qué la estaba evitando. Horas más tarde, lo encontró en uno de los patios del palacio, aparentemente pensativo, pero al verla se tensó. Necesito hablar contigo, dijo ella. Rafael se volvió lentamente. No había odio en su mirada, pero sí una culpa insoportable. No puedo, Adriana respondió con voz baja. No debemos seguir viéndonos. Es lo mejor para ambos. ¿Lo mejor?, repitió ella, incrédula. ¿Para quién? ¿Para ti, que prefieres esconderte detrás de Úrsula antes que decir la verdad? ¿O para ella, que te ha comprado con mentiras? No lo entiendes, dijo Rafael, conteniendo la rabia consigo mismo. Esto es más grande que tú y yo. No puedo arrastrarte a esto. Ya no. Adriana se acercó un paso más. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que estás protegiéndome? No me proteges, Rafael. Me estás destrozando. Y lo sabes. Rafael bajó la mirada. Quiso decir algo más, pero no pudo. Solo susurró, lo siento, y se marchó. En la distancia, Úrsula los había observado. No perdió ni un solo gesto. Aquel pequeño acercamiento fue suficiente para encender en ella la chispa de la guerra. Esa misma noche, se presentó en los aposentos de Rafael, cambiando el tono completamente. ¿Quieres que vuelva a ser la chica dulce? ¿La que hablaba bajito y te sonreía sin cuestionarte nada?, preguntó con tono burlón. ¿O prefieres esta versión mía? Rafael la miró con frialdad. No quiero ninguna versión tuya. Vete. Úrsula lo observó, midiendo la distancia emocional entre ellos, pero sabía que no necesitaba su afecto, solo su miedo. Mientras sigas alejándote de Adriana, puedes insultarme todo lo que quieras, dijo con una sonrisa torcida. Lo único que quiero, ya lo tengo. Rafael apretó los puños. Se sentía atrapado, humillado, derrotado, pero no hizo nada, ni un gesto, ni una palabra. En otro punto del palacio, Alejo informaba a Irene y Leonardo de lo ocurrido durante la cena. Ambos intercambiaron una mirada significativa, como queriendo sellar un pacto de silencio sobre lo que había pasado entre ellos. La tensión crecía en cada rincón del valle. Los silencios empezaban a hablar por sí solos, y aunque muchos fingían no haber visto nada, la verdad, como siempre, empezaba a abrirse paso. Incluso entre los susurros, en la casa pequeña, Bernardo había tomado una decisión urgente. La situación era crítica y necesitaban soluciones inmediatas si querían sobrevivir a los embates económicos impuestos por José Luis y sus aliados. Sin acceso a suministros, sin recursos y sin apoyo político, la única salida era tender redes nuevas, buscar alianzas discretas, incluso fuera de los círculos habituales.
Por eso, concertó una reunión con don Carlos, un acaudalado habitante del valle que, pese a mantenerse al margen de los conflictos, tenía tierras, ganado y cierta simpatía por la causa de Mercedes y Bernardo. En una sala apartada de la finca, ambos hombres conversaban en voz baja. «Solo te pido un préstamo temporal de las tierras del margen sur», explicaba Bernardo, «y unas cuantas reses para empezar a producir lo básico. Te devolveré cada centavo, con intereses, en cuanto podamos estabilizarnos». Don Carlos asintió, analizando con calma la propuesta. «Tienes mi palabra, Bernardo. Me alegra ver que alguien intenta hacer las cosas bien, sin guerras ni manipulaciones». Sin embargo, la conversación no pasó desapercibida. Detrás de la puerta, escondida con la habilidad de una serpiente, Úrsula escuchaba cada palabra, no por iniciativa propia, sino porque Victoria se lo había ordenado. «Vigila todos los pasos de la casa pequeña. Necesito saber quién entra, quién sale, qué alianzas buscan». Una vez confirmada la identidad de don Carlos y su intención de ayudar a Bernardo, Úrsula corrió a informar a su tía. «¿Don Carlos?», repitió Victoria, entre sorprendida y molesta. «Entonces no podemos permitir que ese trato se concrete. Hay que cortarlo antes de que se formalice». No tardaron en actuar. Victoria, con su rostro de cortesía impecable, se presentó ante su prometido y le reveló todo, usando las palabras adecuadas para convertir una ayuda solidaria en una amenaza al equilibrio del valle. Bastaron pocas horas para que don Carlos se retractara. Al día siguiente, Bernardo recibió una nota. En ella, don Carlos se disculpaba. «Lamento informarte que no podré continuar con el trato. Han surgido circunstancias que me impiden colaborar contigo por el momento. Espero que comprendas». Bernardo arrugó la carta con rabia contenida. Sabía perfectamente qué tipo de circunstancias se habían interpuesto. Mercedes, que lo vio desde lejos, se acercó preocupada. «¿Todo bien?». «Nos han cerrado otra puerta», dijo él. «Úrsula, Victoria, siempre ellas. No nos dejan respirar». Mercedes frunció el ceño. La situación era más grave de lo que habían previsto. Los víveres escaseaban y la ayuda, por muy prometedora que pareciera, se deshacía antes de llegar. Matilde, por su parte, llevaba días intentando adquirir alimentos en las aldeas cercanas, pero los comerciantes se negaban a venderle incluso pan duro. La orden era clara: ningún trato con la casa pequeña. La estrategia de José Luis de ahogar lentamente a sus enemigos funcionaba a la perfección. Esa tarde, Luisa regresó con las manos vacías. En el patio, rompió en llanto frente a Alejo. Incapaz de sostener el dolor, «No tenemos nada», dijo, entre sollozos. «Ni pan, ni leche, ni arroz. Mañana no habrá que darles de comer. ¿Te das cuenta? No tenemos absolutamente nada». Alejo la abrazó con fuerza. No sabía qué decir. El peso de la impotencia caía sobre todos ellos como una lluvia constante. La casa pequeña estaba al borde del colapso. «Encontraremos una salida», susurró. Aunque ni él mismo lo creía del todo. «Lo prometo». Pero incluso las promesas más sinceras necesitaban algo más que esperanza, y en Valle Salvaje, la esperanza se estaba agotando. El amanecer trajo consigo un aire húmedo y espeso. En la casa pequeña, el silencio era el protagonista. Ni siquiera los niños jugaban en el patio como solían hacerlo. Todos sentían que algo había cambiado, o más bien, que algo estaba a punto de romperse. La falta de comida, el sabotaje continuo, la traición disfrazada de poder. El valle comenzaba a mostrar su rostro más cruel. Luisa no había dormido. Había pasado la noche contando y recontando lo poco que quedaba en la despensa: una bolsa de harina, un par de cebollas, algo de sal, nada más. En su mente repasaba recetas imposibles, combinaciones que no existían, soluciones mágicas, pero no podía engañarse más. Ya no había que cocinar. Cuando Alejo entró a la cocina, la encontró sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la alacena vacía y la mirada perdida.
no lloraba esta vez, simplemente estaba allí, como si su cuerpo ya no tuviera energía para expresar dolor. «Luisa», murmuró él, agachándose a su lado. Ella giró el rostro hacia él, con una sonrisa deshecha por el agotamiento. «¿No tenemos nada, Alejo?» «Nada. ¿Y mañana?» «Mañana tampoco. Vamos a encontrar una solución. Algo haremos», insistió él, acariciándole el cabello. «No estamos solos». «¿No? ¿Dónde está la ayuda entonces?», susurró Luisa. «Nos cerraron todas las puertas, nos vigilan, nos persiguen, nos niegan hasta el pan. ¿Qué clase de mundo es este?». Alejo no respondió. Sabía que ella no esperaba una respuesta, solo necesitaba vaciar su alma. En el exterior, Matilde regresaba tras otro intento frustrado. Su rostro reflejaba más vergüenza que cansancio. Se sentía inútil, como si su experiencia no sirviera ya de nada. Había sido rechazada, incluso por antiguos conocidos que alguna vez le habían jurado lealtad. «No quieren ni hablarme», le dijo a Mercedes. «Algunos bajan la mirada cuando me ven, otros se excusan con cobardía, pero todos obedecen las órdenes de José Luis. Es como si nos hubieran borrado del mapa». Mercedes respiró hondo, conteniendo la indignación. No podía darse el lujo de caer. Ella debía ser el pilar, el motor silencioso. «Entonces nos reinventaremos», dijo con firmeza. «Si no nos venden, plantaremos. Si no nos ayudan, nos ayudaremos entre nosotros. Esto no se acaba aquí». En ese momento, Bernardo regresaba tras una conversación amarga con otro de sus antiguos aliados. También había sido rechazado, también había sido visto con lástima o temor. El aislamiento al que estaban siendo sometidos era tan meticuloso como efectivo. Esa noche, la cena en la casa pequeña fue simbólica. Un poco de agua caliente con una pizca de hierbas. Los más jóvenes preguntaron si aquello era sopa. Mercedes asintió, sin explicar más. Todos sabían que no lo era, pero también sabían que no era momento para preguntas. Luisa no quiso sentarse a la mesa. Permaneció en la cocina, con las manos cubriéndose el rostro. Alejo la encontró allí y no dijo nada. Se sentó a su lado, en silencio, compartiendo el mismo vacío. Úrsula, desde su rincón privilegiado del palacio, observaba desde lejos. Fingía ser parte del engranaje, una dama comprometida, pero dentro de sí celebraba cada pequeño retroceso de la casa pequeña. Victoria la había convertido en espía, pero ella había hecho del rol una forma de afirmarse en el poder. «Cada día están más débiles», le dijo a su tía. «Pronto no quedará nada». «No te confíes», respondió Victoria. «Una bestia herida es más peligrosa. Debemos acabar con ellos antes de que se levanten». Pero lo que ambas ignoraban es que, justo cuando más hambrienta está la tierra, es cuando más fuerte puede brotar una semilla inesperada. El día amaneció con un aire cargado de desesperanza. El hambre ya no era una amenaza lejana, sino una realidad tangible que se colaba por las ventanas de la casa pequeña. Mercedes, con el rostro sereno pero la mirada preocupada, reunió al grupo principal para analizar las pocas opciones que quedaban. «No podemos seguir esperando ayuda externa», dijo, con la voz templada pero firme. «Si no actuamos ahora, en pocos días no tendremos fuerzas ni para levantarnos». Bernardo, sentado junto a ella, asintió con gesto grave. «Don Carlos era nuestra mejor opción. Había aceptado ayudarnos, pero algo pasó. Alguien lo presionó, alguien con poder». Todos supieron de inmediato a quién se refería. El nombre de Victoria no fue pronunciado, pero se dibujó en los rostros de todos. Ella y Úrsula eran las piezas centrales del juego de sabotaje. Lo sabían desde hace tiempo, pero ahora lo sentían en la carne. «Nos están ahogando a propósito», añadió Matilde. «Primero nos quitan los víveres, luego bloquean nuestras alianzas. Es una estrategia calculada. Nos quieren rendidos». En ese momento, Alejo irrumpió con una propuesta atrevida. «Hay un terreno al norte que no está cultivado, está abandonado desde hace años. Pero si lo limpiamos, podríamos empezar a sembrar algo, aunque sea para sobrevivir». Mercedes lo miró.
Evaluando rápidamente la idea, ¿sabes cuántos días tardaría en dar fruto? Muchos, admitió Alejo, pero si empezamos ahora, al menos daremos un mensaje. No nos rendimos. Luisa, sentada en un rincón, alzó la vista. Sus ojos seguían enrojecidos, pero había en su voz una chispa. Yo ayudaré, lo que sea, con tal de no ver más caras vacías en la mesa. La propuesta fue aceptada. Esa misma tarde, hombres y mujeres de la casa pequeña salieron al terreno mencionado por Alejo. No tenían herramientas adecuadas ni semillas suficientes, pero tenían manos dispuestas y un motivo: sobrevivir. Mientras trabajaban, el rumor llegó al palacio. Úrsula fue la primera en enterarse. Observó desde la distancia cómo los habitantes de la casa pequeña cavaban con palas improvisadas y recogían piedras con las manos. Ridículos, dijo en voz baja, burlándose. ¿Acaso creen que con esas herramientas van a resistir? Pero algo en la escena le resultó inquietante. No era la técnica, ni la tierra, ni siquiera el esfuerzo. Era la expresión en los rostros. No había derrota en ellos. Había rabia. Ipsilon Esperanza. Úrsula corrió a contarle todo a Victoria. Están intentando cultivar en el norte, informó, con herramientas rotas, pero lo están haciendo. Victoria frunció el ceño. ¿No es buena señal? La desesperación no los ha quebrado, los ha impulsado. ¿Qué hacemos? Nada. Aún no. Esperaremos a ver si realmente logran algo. Si lo consiguen, entonces actuaremos. Mientras tanto, Irene y Leonardo observaban el esfuerzo desde una loma cercana. Habían decidido ayudar también, aunque fuese desde la logística. Su noche compartida había dejado huella, pero ambos parecían dispuestos a ignorarla por ahora. ¿Tú crees que esto funcione?, preguntó Irene. Leonardo, mirando las manos llenas de tierra de Alejo y Luisa, sonrió con resignación. No lo sé, pero es lo único que podemos hacer ahora, luchar con lo que tengamos, aunque sea con las uñas. Al caer la noche, la casa pequeña volvió a reunirse alrededor de una sopa más simbólica que nutritiva, pero en los rostros de todos brillaba algo distinto. No alegría ni satisfacción, sino una resistencia muda que comenzaba a fortalecerse. En Valle Salvaje, el poder aún estaba en manos de los que manipulaban desde las alturas, pero en el barro, en la tierra removida con esfuerzo, había nacido una voluntad que ni Victoria ni Úrsula podían controlar. La noche en la casa pequeña era silenciosa, pero no de esas que traen paz. Era un silencio denso, de esos que anuncian que lo peor aún está por llegar. Los pocos que se habían reunido en torno al fuego improvisado compartían miradas cansadas. Sin palabras, solo el crepitar de las brasas llenaba el vacío. Mercedes se apartó un poco, observando a los suyos desde la distancia. Sentía el peso de cada rostro, de cada estómago vacío, de cada esperanza que se deshacía como humo, pero no lloraba. Mercedes nunca lloraba delante de los demás, guardaba sus lágrimas para la oscuridad. Luisa apareció entonces con un pequeño cuenco entre las manos. No era sopa, solo agua caliente con un poco de sal. La ofreció como si fuese un festín. Nadie la rechazó, nadie se quejó. Aceptaron el cuenco con dignidad, como si esa austeridad compartida fuese un pacto silencioso de resistencia. En la cocina, Alejo intentaba encontrar algo más. Revolvía los estantes, las alacenas, incluso los rincones olvidados, pero no había nada. Ni una raíz, ni una miga, solo polvo. Cuando volvió al comedor, encontró a Luisa sentada en una esquina, con las manos en el regazo y la mirada perdida. «Mañana no habrá nada», dijo ella, sin mirarlo. «Ni esto siquiera». Alejo se sentó a su lado, apoyando el cuerpo contra la pared. «Ya hemos pasado por mucho. Pasaremos esto también». «¿Tú crees?», susurró ella. «¿De verdad crees que aún hay salida?». «La hay, porque la estamos construyendo, palada a palada, semilla a semilla». Luisa lo miró por primera vez en mucho tiempo con un atisbo de fe. No era una esperanza firme,
pero era un principio y en esos días un principio lo era todo. Mientras tanto, en el palacio, Victoria y Úrsula debatían el siguiente movimiento. El cultivo en el norte no les había gustado nada. Era una declaración de independencia y eso no se podía permitir. Esperemos unos días, decía Victoria, trazando mentalmente posibles estrategias. Si logran resultados, sabremos qué hacer. Pero no olvides, Úrsula, los que resisten en silencio son los más peligrosos. Úrsula no respondió. Aunque fingía control, sentía dentro de sí una molestia creciente. Rafael, aunque oficialmente suyo, seguía distante, frío, y ahora, además, parecía más perdido que nunca. Esa tarde lo había buscado en los jardines, intentando seducirlo con su habitual mezcla de dulzura y sarcasmo. Pero Rafael ya no jugaba. «No me interesa nada de esto», Úrsula le dijo. «Ni tú, ni la boda, ni siquiera mi familia. Me he convertido en lo que más detestaba». Úrsula, aunque herida, no lo demostró. Sonrió con frialdad y respondió: «Pues acostúmbrate, querido, porque esto apenas empieza». En la habitación de Irene, Leonardo leía en silencio mientras ella cosía cerca de la ventana. Ninguno había mencionado el beso, pero ambos lo sentían aún presente. «¿Crees que los de la casa pequeña aguanten mucho más?», preguntó ella. «Si aguantaron hasta hoy, lo harán mañana, y pasado mañana, y todos los días que haga falta», respondió él. «Lo que no sé es cuántos de nosotros estaremos aún de pie para verlo». Irene sonrió, suave, sin alegría. «Entonces habrá que estar». Y así, en esa calma frágil, cerraba otro día en Valle Salvaje, con el poder concentrado en unos pocos, pero la dignidad extendida entre muchos, una dignidad que no se podía matar con hambre ni con amenazas, una llama silenciosa que, tarde o temprano, acabaría por quemarlo todo